Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigas, amigos que nos siguen en Deliberación. Estamos iniciando nuestro programa excepcionalmente el día de hoy a las 21:30 en punto. Estamos en vivo. Soy Felipe Durán, cientista político y anfitrión del programa. A esta hora hay asamblea. Estamos en esta ocasión en un programa internacional. Queremos tener una conversación con nuestro invitado de hoy, que ya lo vamos a presentar para poder analizar, conocer, acercarnos un poco a lo que da en la hora de programa y con las preguntas y participación de ustedes también, a la realidad actual del proceso político mexicano que nos parece sobresaliente y queremos conocer, queremos saber más de todo esto y para eso el profesor Fernando Aguilar Avilés ha tenido la gentileza de conectarse desde Ciudad de México en este minuto, a pesar de los problemas que hay con el tráfico. Y que para que vean que estamos completamente en vivo y a raíz de las lluvias, ¿no? Que han habido en este minuto por allá. Entonces voy a hacer una lectura de una presentación del profesor para luego pasar a la conversación, ¿verdad? Y poder incorporar todo lo que sea participación ciudadana. Valoramos absolutamente los comentarios, los saludos, las dudas que ustedes quieran plantear dentro de lo que transcurre el programa de hoy. Y estamos felices de poder acercar un poquito las fronteras gracias a esta maravilla, ¿verdad? Hay que reconocer que es una maravilla el fenómeno, ¿verdad? De la conexión virtual a tantas distancias que hay, que se hacen nada del minuto en que hacemos este tipo de enlaces. Así es que, ¿quién es el profesor Fernando Aguilar? Vamos a dar una lectura para introducir a nuestro invitado el día de hoy. Es licenciado en Sociología, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM. Desde 1998 es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparte la asignatura de Diseño y Evaluación de Políticas Públicas y Proyectos Sociales. Es desde el 2009 profesor de la especialidad en Modelos de Intervención con Jóvenes, del posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde imparte la asignatura de Políticas Públicas de Juventud. Del 2005 al 2015 fue coordinador de proyectos de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. De 1999 a 2014 fue coordinador de proyectos de intervención en Circo Volador AC, organización de la sociedad civil que realiza trabajo con jóvenes en contextos de violencia. En el 2014 coordinó con el profesor Roberto García el libro Jóvenes y Cultura en México, Miradas Diversas, publicado por Conaculta. Entre sus líneas de investigación se encuentran los temas de juventudes, políticas de juventud, participación y ciudadanías juveniles. Esto sin duda también es una reseña de lo que ha realizado el profesor Aguilar Avilés, que nos acompaña hoy en nuestro Deliberacionando y a quien pasamos la palabra para que pueda saludar en primer lugar y bueno, ya comenzamos con la conversación. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por conectar. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Saludos desde México a el hermano pueblo chileno. Y aquí estamos para servirles. Las condiciones me obligan a estar en medio del tráfico, pero aquí estamos con mucho gusto. Perfecto. ¿Es cierto que llovió torrencialmente en el Distrito Sí, Federal? últimamente ha estado lloviendo muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Hace 3 días hubo una lluvia que duró por lo menos 2 o 3 noches y ahora volvió a llover. En fin, es la temporada de huracanes aquí por la zona del Golfo de México y entonces eso, pues es una bendición porque hay agua. Las presas en los últimos meses en varias partes del país estaban con poca agua, así es que es una bendición, pero ya sabemos que también eso trae consecuencias no gratas. Pero aquí andamos, Felipe. Agradezco mucho la invitación. Magnífico. Sí, también para mí es una gran alegría poder conversar con Fernando y poder recibir las preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener nuestras amigas y amigos que nos siguen. Decir que me ha llamado mucho la atención como cientista político el proceso mexicano y debo confesar que con
con tranquilidad, con alegría, hemos recibido la noticia de que el proceso mexicano ha tenido un rumbo que tiene en este momento una continuidad con la presidenta recién electa, la doctora Claudia Sheinbaum, después de lo que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 hasta el 2024. Ha sido una línea que se ha mantenido con esta reelección, en contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Sudamérica, con el caso argentino, por ejemplo, donde eligieron a Javier Milei como un representante muy, muy genuino de la ideología neoliberal. Entonces, ese contraste me gusta que suceda en los distintos países de nuestra Latinoamérica, y por eso hemos invitado al profesor Aguilar, porque me parece que el proceso mexicano tiene un sustento muy interesante en relación a las comunidades, no tan solo a nivel de los partidos políticos, a nivel del sistema político, sino que además de lo que pasa con lo social, estrictamente hablando. Porque sencillamente hay una reelección de Claudia Sheinbaum con un porcentaje bastante importante, un 58% de los votos, ¿verdad? Que fue elegida la candidata y que es la sucesora desde ese punto de vista de las políticas públicas que ha impulsado AMLO. Entonces, a mí me parece que como una pregunta provocadora, ¿no es cierto?, de la conversación, quisiera partir con preguntarte, Fernando, ¿qué opinión tienes del proceso mexicano desde la llegada de Morena al poder? Si gustas, puedes hacer también una revisión de lo que fue anteriormente el trabajo del PAN, del PRI, si Claro. quieres también Sí, partir sí. por ahí, como tú gustes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo creo que los procesos políticos siempre hay que entenderlos en términos históricos. Y lo que hoy vive nuestro país en realidad es producto de un largo proceso de transición democrática. Si me permites, yo me plantearía una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que hoy es posible decir que en México tendremos un segundo gobierno de izquierda a partir de los resultados de las pasadas elecciones? Y si nosotros intentáramos hacer una breve revisión histórica de cómo es que llegamos aquí, yo creo que podríamos dividir esa revisión histórica, yo la dividiría en 4 o 5 momentos, ¿no? Que creo es importante entender de estos momentos del desarrollo político de nuestro país, porque inclusive nos pueden servir para hacer ejercicios de comparación con otros países hermanos en Latinoamérica. Yo pensaría en esos 4 momentos de la siguiente forma. Quizá a la primera etapa le llamaría algo así como de la revolución a la conformación del partido hegemónico, ¿no? En nuestro país hubo una revolución en 1910, fue quizá la primera revolución social de importancia en el mundo, inclusive antes de la revolución rusa que llevaría después a la conformación de la Unión Soviética. Y esta revolución tuvo características específicas. Hay quienes plantean que había 2 vertientes de ese movimiento revolucionario. Por un lado, una revolución burguesa, construida desde la oligarquía del país, pero por otro lado también una revolución popular. La primer ala de esa revolución burguesa, oligárquica, pues estaría representada por personajes como el presidente Madero, ¿no? Un oligarca al final que logró convocar a un pueblo para levantarse en armas contra el dictador Porfirio Díaz. Pero la otra parte de la revolución, esa revolución social, esa revolución popular, estaría representada por personajes como Francisco Villa, Emiliano Zapata. Solo a partir de ese proceso podemos entender qué fue del PRI, ¿no? Es decir, ese partido que gobernó en nuestro país por más de 70 años. Al final de esa revolución, pues quien triunfó fue el ala que podríamos llamar burguesa oligárquica. Sin embargo, las demandas sociales del movimiento popular, las demandas por tierra, fundamentalmente, pues nunca fueron olvidadas, ¿no?
a partir de que concluye el movimiento revolucionario, esa ala oligárquica lo que hace es, después de muchos años de disputas internas que se mataban entre ellos, los mismos generales de la revolución, pues decidieron ponerse de acuerdo y construir un partido, ¿no? Es decir, decidieron institucionalizar la revolución. El Partido Revolucionario Institucional es fruto del acuerdo de los militares de esa revolución que de repente dicen, ya nos hemos matado demasiado, institucionalicemos esto. Y entonces a partir de ahí, digamos, de 1929, que es cuando surge los antecedentes del PRI, pues vamos a tener un mismo partido gobernando en México durante más de 70 años, ¿no? Entre 1929 y el año 2000, solo un partido va a gobernar, aunque este partido tuvo 3 nombres distintos a lo largo de su historia, en realidad era solo uno, ¿no? Y este partido logró consolidar un régimen que me parece particularmente, digamos, distinto a lo que ha ocurrido con la historia política del resto de nuestro continente. El régimen priista básicamente se sustentó sobre, yo diría, 3 pilares fundamentales, ¿no? Un presidencialismo fuerte, la revolución lo que creó fue caudillos, y ese caudillismo aterrizó en un presidencialismo muy fuerte, un hombre fuerte del país, un partido único, un partido de Estado, que siempre estaba sometido al poder del hombre fuerte, al poder del presidente, y sobre todo un control corporativista y clientelar de los grandes sectores sociales, particularmente los obreros, los campesinos, ¿no? Sobre esos 3 pilares se construyó lo que podríamos llamar el régimen priista, que concentró el poder durante 70 años en el país. Si quisiéramos pensar en una segunda etapa o en un segundo momento, yo lo que diría es, ese segundo momento lo podríamos llamar algo así como el inicio del declive, ¿no? Es decir, el desgaste de un partido con tantos años de gobierno, evidentemente llega un momento en que comienza a mostrar ciertas fisuras, ¿no? Y hay hechos históricos claramente identificados que dan cuenta de cómo ese régimen priista poderoso comenzó a hacer agua, ¿no? Es decir, comenzó a debilitarse. Fue un proceso largo, no ocurrió de la noche a la mañana. Pero te mencionaría algunos de esos momentos, ¿no? Por ahí de los años 50, pues hay un fuerte movimiento de, por ejemplo, el magisterio, hay movimientos de los médicos y hay movimientos de los ferrocarrileros, que básicamente lo que buscaban era mejoras en las condiciones laborales de estos grupos de trabajadores. Esas movilizaciones fueron, digamos, un primer momento en donde por fin alguno de estos sectores le reclamaba al partido, ¿no? Hasta antes todo lo que el partido decía lo hacían las organizaciones de trabajadores. Más adelante, quizá otro parteaguas en el resquebrajamiento del prismo, pues fue sin duda el movimiento estudiantil del 68. La represión que esto trajo consigo le pegó mucho también al gobierno priista. El movimiento del 68, como en muchos otros lados, de Tlatelolco, por supuesto, la represión de la matanza de Tlatelolco, como en muchos otros lados del mundo, era básicamente un movimiento de estudiantes que en el caso particular de nuestro país, pues lo único que estaban exigiendo era una apertura política del propio régimen. Ni siquiera era una exigencia por mejores condiciones de vida, mejores condiciones sociales, porque en esa época el país gozaba de cierta estabilidad. Fue en realidad un movimiento que apelaba a la apertura política. ¿Qué ocurrió? Pues el gobierno lo reprime y después de la represión hay un efecto que podemos observar, digamos, como en 2 rutas. Una parte del movimiento de estudiantes que fue reprimido dice, no hay manera de intentar acceder al poder o de cambiar este partido por la vía institucional, y entonces lo que tenemos que hacer es atacarlo desde la guerrilla, ¿no? Y ese movimiento, pues, empata mucho con los movimientos guerrilleros latinoamericanos durante la época. Hay otra ala de ese movimiento del 68 que lo que dice es, no, pues la vía es institucional y tenemos que quitar a este partido
vía las instituciones electorales. El Partido Comunista, ¿no? Por esas fechas, más o menos por el 79, adquiere su registro, y a partir, digamos, de la necesidad del propio sistema de legitimarse en la elección de alguno de los presidentes, de José López Portillo, pues el único candidato fue José López Portillo, es decir, no hubo ningún otro candidato de oposición en unas elecciones. Era ridículo pensar en elecciones donde solo había un partido que estaba en la boleta y solo un candidato. Entonces, la necesidad de legitimarse del propio régimen, lo que ocurre es que ellos ven la necesidad de una apertura política al propio sistema. Hay una reforma electoral que le permite a muchos partidos, entre ellos, por ejemplo, el Partido Comunista, pues dejar de estar a salto de mata. El Partido Comunista tiene una historia de larga data en el país, pero solo hasta esa reforma es posible institucionalizarlo. Entonces, ese segundo momento me parece es importante. Hay otros aspectos que comienzan también a debilitar al propio régimen priista. Yo, por ejemplo, pensaría en hacia 1985, el fuerte temblor que hubo en la Ciudad de México y la falta de pericia para tratar el problema por parte del gobierno ocasionó que hubiera una gran movilización social, el surgimiento, le llaman, de la sociedad civil en nuestro país. Entonces, hubo una serie de aspectos que poco a poco fueron minando ese gran poderío del partido hegemónico que gobernó en nuestro país durante 70 años, ¿no? Voy cerrando esta primera parte, habría un tercer momento, una tercera etapa que yo le llamaría el ataque desde adentro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muy a pesar de estos movimientos que intentan desde fuera del prismo debilitar al régimen, pareciera ser que el golpe final tendría que venir desde adentro. Hacia 1988 hay una escisión de una parte importante de los priistas, una ala que, digamos, sentía que el prismo se estaba alejando de los valores revolucionarios, sobre todo de esos valores de la revolución más social, ¿no? La idea de atender a las masas, la idea de repartir la tierra, la idea de la mejora de las condiciones de vida. Y esa decisión parte de una figura importante en la historia de nuestro país, el hijo de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un presidente que por ahí de la década de los 30 fue un general, para empezar, un general revolucionario. Cuando llega a ser presidente, es, digamos, el representante de esa ala social de la revolución, ¿no? Pareciera ser que el general Lázaro Cárdenas encarna los deseos de los villistas y de los zapatistas de la revolución. Y entonces, hacia 1988, el hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que era un priista y que había recientemente gobernado el estado de Michoacán, en la elección de 1988 para decidir el candidato presidencial, pues es excluido. Y en el momento en que es excluido, es lo que dices, bueno, me parece que los procesos democráticos ya no están presentes, y decide en principio conformar, digamos, una ala crítica dentro del PRI. Al ver que no le dan la candidatura con otro grupo de personas también del partido, pues decide salirse. Ahí ocurre una coyuntura, además de que se sale, además de esta ruptura al interior del propio partido, pues la izquierda, esa izquierda institucionalizada que ya tenía registro para poder participar en las elecciones, pues ve en este candidato una posibilidad. Y entonces en 1988 se sale Cárdenas del PRI, se une a una parte de la izquierda. Quisiera plantear aquí que cuando hablamos de izquierda, en realidad deberíamos de hablar de muchas izquierdas, ¿no? Yo ahora pienso en esa izquierda más institucional, y entonces construyen una candidatura de oposición al propio PRI. En 1988, cuando Cárdenas es el candidato de la oposición, pues hay un fraude monumental, ¿no? Todo mundo en este país está convencido de que Cárdenas, el hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, gana esas elecciones, pero hay un fraude enorme. Y eso lo que permite es que después del fraude, el cardenismo y la izquierda que viene detrás de él decidan conformar un partido, el Partido de la Revolución
Democrática. El Partido de la Revolución Democrática es un partido que a partir de 1989 y con Cárdenas a la cabeza, pues representa a la izquierda institucionalizada, ojo, a esa izquierda que pensaba que la vía era la vía democrática. Aunque algunos de los miembros de ese PRD, de ese primer PRD, también fueron exguerrilleros. De hecho, el último, déjame decirte que en estas últimas elecciones ese PRD ha perdido su registro, ahorita les platicaré por qué, pero el último dirigente de ese PRD, de ese partido de izquierda, pues era un exguerrillero de esa ala radical que cuando ve que Cárdenas puede ser presidente, pues deja las armas y dice, vamos con el partido. Entonces, el PRD entre 1989 y hasta, digamos, 12 años, hasta hace 12 años, pues representó la izquierda partidista en este país. Termino. Habría una última etapa que me parece bien importante, que yo la llamaría la etapa de la transición democrática fallida. ¿A qué se refiere esta transición democrática fallida? Bueno, en el año 2000, en las elecciones de ese año, por primera vez el PRI pierde el poder, pierde la presidencia, y curiosamente, y yo diría hasta paradójicamente, todo lo que la izquierda había hecho en años anteriores, esa izquierda institucional, pues los frutos de esa lucha los recoge la derecha. Es el Partido Acción Nacional en la persona de Vicente Fox, quien en ese momento pues gana la presidencia. Aquí yo haría una anotación. A partir de 1982 en este país y hasta prácticamente antes de la llegada de Andrés Manuel, pues ocurrió lo que podríamos llamar la gran noche neoliberal en nuestro país. En 1988, Carlos Salinas, el presidente neoliberal del país, pues decide que la ruta es esa y subasta a la mayor cantidad de empresas del Estado, las privatiza, y la lógica neoliberal comienza a imponerse en nuestro país. ¿Por qué hablamos de una transición fallida o por qué algunos hablan de una transición fallida? Porque aunque hubo digamos, un cambio de poder, perdió el PRI el gobierno, accedió la derecha vía el PAN, hay quien sostiene que en realidad esa no fue una transición en realidad, sino que fue un pacto, ¿no? Es decir, el PRI pactó con la derecha y desde entonces, digamos, desde 2000 hasta la fecha, pues han caminado prácticamente juntos. ¿Cuál es el papel de Andrés Manuel López Obrador en toda esta historia? Bueno, en el año 2000, cuando el PAN gana la presidencia con Vicente Fox, en ese año, Andrés Manuel López Obrador gana el gobierno de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas ya había sido jefe de gobierno, aquí le llaman jefe de gobierno al gobernador de la Ciudad de México, y en el año 2000 le pasa la estafeta a Andrés Manuel López Obrador. Cuando se acercan las elecciones de 2006, durante el 2000, de 2000 a 2006, convive la derecha en el poder presidencial en el país vía Vicente Fox y el Partido Acción Nacional, con la izquierda institucional gobernando la Ciudad de México. Ahí hay un evento importante que va construyendo la figura de López Obrador. Hacia finales del sexenio, cuando se acercaban las elecciones, Vicente Fox, en su afán de detener la carrera política de Andrés Manuel, pues lo desafora, ordena que lo desaforen, es decir, que le quiten el fuero constitucional, acusándolo de una supuesta violación de un predio, de no respetar una decisión judicial. El asunto es que ese intento de desafuero lo llevaría a no poder ser candidato en el 2006. Y la verdad es que eso fue lo que comenzó a construir el mito de Andrés Manuel, ¿no? Porque evidentemente la gente no vio con buenos ojos eso, evidentemente la gente entendía que lo que estaban haciendo era cerrarle el paso a un candidato de izquierda, y ahí es donde Andrés Manuel comienza a construir su propio mito, yo diría, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, de manera paralela con la ahora presidente electa, Claudia Sheinbaum? Hacia 1987 hay una
gran huelga aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande del país, y es una huelga que realizan los estudiantes en protesta por el intento de cobrar colegiaturas en la propia universidad. La universidad hasta entonces y hoy todavía es una universidad pública y gratuita, aunque hay cuotas, son cuotas casi significativas, ¿no? Es decir, no es muy costosa la educación. Y entonces, en el 87, Claudia Sheinbaum, la ahora presidenta electa, forma parte de los liderazgos de ese movimiento que se oponían a la privatización de la universidad, eh, en el contexto de esta ola privatizadora, ¿no? Eh, Al concluir la huelga de ese año, del 87-88, todo ese movimiento estudiantil comienza a voltear hacia la izquierda partidista, hacia la izquierda del PRD. Cuando el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador es desaforado, buena parte de ese movimiento estudiantil lo arropa. En ese movimiento estudiantil que lo arropa está evidentemente Claudia Sheinbaum y desde entonces han, caminado juntos. Terminaría esta primera intervención, Felipe, planteándote que las elecciones del 2018 en realidad son el resultado, yo lo plantearé así, de una larga lucha de la izquierda institucional, electoral, pero también de una larga lucha de la izquierda que yo llamaría no institucional, que se refleja en movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos, en fin. Y esa victoria del 2018 representa también un parteaguas con la ideología neoliberal que hasta entonces en nuestro país predominaba dentro de nuestros gobernantes. Andrés Manuel López Obrador es un líder que camina de la mano de la gente y cuando él se lanza en el 2018 a la presidencia, lo que dice es, pues hay básicamente tres grandes problemas en el país, hay muchos, pero tres son los fundamentales. La corrupción campeante en el país, ¿no? En buena medida la derrota electoral del PRI y de la derecha en el 18 y ahora en el 24 tienen que ver con un desgaste de estos partidos, pero sobre todo con ese imaginario que la gente se ha construido de ambos partidos, de que son partidos pues generalmente corruptos y que lo que menos les interesa es la gente precisamente, ¿no? Entonces, el triunfo de la izquierda en el 2018 básicamente lo que representa es un discurso distinto en torno a ese discurso que a partir del 82 y hasta hace muy poco tiempo en el país permeó. Dejaría hasta aquí en esta primera intervención. Magnífico, amplia respuesta con un contexto histórico que nos permite entender entonces lo que está pasando en la actualidad y muy Perdón, bien te corta un explicada. poco, ahora sí ya no te entendí, perdón. Muy bien explicada. No, estaba un poco halagando la intervención. Se nos ha ido Fernando Aguilar. Falló un poquito la conexión y se ha caído, pero se va a reconectar sin duda. Recordemos que el profesor Aguilar está desde su vehículo en Ciudad de México conversando con nosotros en un día de mucha lluvia, mucho atochamiento vehicular, así es que es lo que ha pasado en este momento. Ahora vuelve. Fernando, ahí está. Me estaba explicando que estás conectado desde el auto en un día de lluvia con un gran taco o embotellamiento, como le dicen allá en México. Quería hacer un alto para decir las gracias a amigos como Álvaro Jorquera Mora y Victoria Roma, quienes han calificado con su me gusta el programa, y también agradecer a nuestros amigos de El Maule Te Informa. El Maule Te Informa, que ha retransmitido el programa. Agradecerles por esa gentileza de poder retransmitirnos y salir también por El Maule Te Informa, cuestión que nos alegra mucho de poder formar parte de esa programación también. Así es que
retomando, a ver si las condiciones del Internet se han normalizado, me parece que sí. Fernando, Yo te escucho bien, Felipe. ¿sí? ¿Me escuchas bien? Ya, Sí, muy bien. perfecto. Entonces, bueno, la segunda pregunta que quería hacerte, Fernando, es ¿cómo evaluarías tú las políticas públicas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía está en ejercicio, todavía no asume Claudia Sheinbaum, ¿correcto? Sí, ella va a asumir la presidencia en el mes de septiembre, ya estamos, ¿verdad? Ahí volviste, se había cortado. En septiembre, eso alcancé. Perdón. Ella va a entrar en septiembre. El presidente López Obrador termina su mandato en este mes. Yo creo que si uno quisiera hacer un balance de lo que fueron las políticas de este primer gobierno de la izquierda, tendríamos que pensar como en claroscuros, ¿no? A mí me parece que hay muchos avances en el gobierno de este presidente. Yo quizá pondría sobre la mesa uno que me parece muy importante y que es algo que yo llamaría una especie como de victoria cultural que el gobierno de López Obrador ha logrado imponer. Y es esta narrativa, porque yo lo vería así, es esta narrativa que implica una serie de ideas. Primera idea, los gobernantes en este país no pueden más servirse de su cargo, no pueden más ser corruptos. Segunda idea, todo ejercicio de gobierno debe de mirar por el bienestar de la gente. Andrés Manuel López Obrador tiene un lema que lo tiene desde hace muchos años, que es este lema de por el bien de todos, primero los pobres. Y yo digo que es una victoria cultural porque mira, en las últimas elecciones, en estas donde ganó Claudia Sheinbaum, incluso la misma derecha tuvo que aceptar que un conjunto de programas sociales del gobierno de López Obrador tendrían que continuar en la siguiente administración, aunque la misma derecha ganara. ¿Cuáles son esos programas que me parece le han dado, digamos, eh, como la identidad al López Obradorismo? Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, desde que fue gobernador de la Ciudad de México, se distinguió por tomar en cuenta a los adultos mayores. Desde entonces en la Ciudad de México los adultos mayores tienen una pensión universal. Cualquier adulto de 65 años en la Ciudad de México, en principio, pero ahora ya es en todo el país, tienen una pensión que ronda los 6,000 pesos. Eh, Eso en un país tan desigual, con tanta pobreza, pues tiene un significado importante para la gente. Y una de las grandes discusiones en las campañas electorales, en las pasadas elecciones, giraba en torno precisamente a esta idea, ¿no? Mucha parte de la derecha lo que simplemente hacía era descalificar esta política diciendo que eran dádivas, ¿no? Que la gente lo que quería era trabajar, que darles dinero no servía para mucho, pero a mí me parece que en buena medida eso fue lo que ha construido la imagen de Andrés Manuel. Un segundo eje de sus políticas, me parece, tienen que ver con la infraestructura que ha logrado desplegar la construcción de carreteras, de aeropuertos en el país, particularmente en el sureste mexicano. El sureste mexicano es una zona de nuestro país que históricamente pues es la zona más atrasada económicamente, socialmente, es la zona donde uno puede encontrar mayor pobreza. Y ahí decidió desde un principio Obrador construir. Se ha caído, Fernando, la señal. Recordamos nuevamente, amigas y amigos, que él está desde Ciudad de México en este momento y que está en plena calle. Hay problemas de atochamiento vehicular, producto de una regia lluvia que cayó en la ciudad, ¿no? Y que ha venido lloviendo también en esta semana en forma copiosa. Así es que es esperable un poco que se produzcan estos problemas de conexión en estos casos. Y aquí está nuevamente Fernando.
De regreso. Nuevamente una disculpa, por favor. Sí, tranquilo. Esas son cosas que pasan cuando uno está en vivo. Sí, te decía entonces que un segundo eje de sus políticas, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, un segundo eje ha sido toda la infraestructura que ha construido a lo largo del país. El presidente construyó en 6 años un aeropuerto, un tren que recorre toda la península del sureste, construyó una refinería, compró una refinería norteamericana que está en Estados Unidos, pero es posición de nuestro país. Entonces, ha dado un impulso a la economía, más allá inclusive de la pandemia que puso en crisis económica a todo el mundo. Al final de su sexenio, lo que no ocurría en otros sexenios, tenemos una transición económica tersa. De 1982 hacia acá, hasta antes de la llegada de López Obrador, lo que era muy común es que cada fin de sexenio hubiera una crisis económica. Las más fuertes en este país, los mexicanos recordarán la crisis del 82, la del 88, donde había devaluaciones, la gente perdía empleos, perdía propiedades, en fin. Y lo que ha ocurrido con López Obrador es que tenemos una economía más o menos estable, un peso fuerte. Hay muchos problemas que hay que resolver en este país, pero me parece que entrega buenas cuentas, ¿no? Y eso es en buena medida lo que permite un poco como explicar el triunfo de la ahora presidenta electa. Hay quienes han planteado que el triunfo o el hecho de que la gente en este país haya refrendado un segundo periodo de la izquierda tiene que ver básicamente, en principio, con la alta popularidad de López Obrador. López Obrador llega al final de su sexenio con casi 60% de popularidad. 6 de cada 10 mexicanos hacen una buena evaluación de su desempeño. Y lo segundo que explica el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum es evidentemente su cercanía con con el obradorismo, ¿no? Aquí en este país machista, pues se le ha criticado mucho a la doctora en el sentido de que no se desprende de López Obrador, de que no parece autónoma con relación a él, pero ella lo que siempre dijo durante la campaña es, ¿por qué yo he de separar a el partido Morena y a la izquierda con ello a gobernar este país? Yo comparto, digamos, los anhelos, las expectativas. Es parte del proceso de Morena. Recordemos, amigas y amigos, que Morena no es por la piel morena, sino que es En el buena Movimiento medida. de Regeneración Nacional. Ahí está de vuelta, sí. Fernando. Ahí se me pasó cuando el PRD en el 2006 con Calderón, el presidente Felipe Calderón, que llevó a este país a una guerra absurda contra el narcotráfico, esa guerra de criminalidad en el país y de muerte. En ese momento, en el 2006, el Partido de la Revolución Democrática, el partido histórico de la izquierda en México, pues decide aliarse en buena medida con el partido gobernante, que es la derecha. Y en ese momento López Obrador dice, yo hasta aquí con el partido, se separa de ese PRD y dice, yo voy a continuar con un movimiento que en realidad se oponga a los gobiernos de derecha. Y ahí está el surgimiento del movimiento de Regeneración Nacional, que después se convierte en partido. El partido Morena en realidad tiene una historia muy breve. A partir de que obtiene su registro en el 2014, en las primeras elecciones intermedias ya logra gobernar la capital del país. Y bueno, si uno pudiera mirar el país en un mapa, hasta antes del 2018 ese mapa estaría pintado de color azul y con algunos puntitos rojos, es decir, estaría pintado de gobiernos de derecha y con algunos gobiernos del PRI. Pero a partir del 2018 el mapa de México literalmente es color guinda, del color del partido de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional, pues, ¿no? O sea, y es un partido de carácter nacional, además, no un partido. Es un partido de carácter nacional, sí.
tiene vigencia nacional. Ya. Te escucho. Porque en los estados federales hay que recordar que México es país federal. A veces pasa que hay partidos también que son propios de un estado y no existen en otro estado, por ejemplo. Morena tiene presencia en todos los estados de México. Morena tiene lo que llamamos aquí un registro nacional, es un partido que tiene representación en los 32 estados del país, y hoy mismo en las elecciones que recién ganaron, imagínate tú que de los 32 estados que conforman el país, solo un estado, el estado de Aguascalientes, no votó por la presidenta Claudia Sheinbaum. Si en el 2018 López Obrador alcanzó cerca de 30 millones de votos de un conjunto de quizás 45 millones posibles, en el 2024, Claudia Sheinbaum incluso supera con alrededor de 6 millones de votos más la votación que tuvo López Obrador. Eso nos da un poco una idea, ¿no? Es decir, no solo fue un refrendo, sino un apoyo mucho mayor al que tuvo López Obrador, que ya de por sí fue en su momento el presidente más votado en la historia de este país. Sí, realmente ha sido un respaldo popular indiscutible a la izquierda mexicana en esta nueva fase electoral, ahora con Claudia Sheinbaum, y eso es lo que confirma el proceso de la izquierda que en la presidencia nacional, ¿verdad?, se demoró bastante en llegar, considerando toda la historia desde la revolución en 1907. En 1910, sí. 1910, perdón, y se demoró bastante, fue digamos que fue un germen que se fue cultivando muy, muy lentamente, pero que ahora con estos dos gobiernos ha podido demostrar, ¿verdad?, al país que se puede trabajar con buenas políticas públicas y con mayorías importantes que respalden el proceso. Claro. Ahora, si me permites un comentario adicional, hay algo que hace diferente la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia. Les comentaba yo que la oposición real surgió al interior del propio PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, el líder inicial de la izquierda, pues era priista. Andrés Manuel López Obrador fue priista, de hecho él fue presidente del PRI en su estado natal, en Tabasco, y algo que hace distinta a esta elección es que por primera vez tenemos una presidenta, además de que es mujer, que eso es ya más que importante, tenemos una presidenta que no proviene de las filas del PRI. Claudia Sheinbaum básicamente proviene de los movimientos estudiantiles, y eso me parece que le da un cariz importante al próximo gobierno que encabezará la doctora. Sí. A mí me parece que, como todo gobierno, 6 años también representan un desgaste, y aunque se han hecho muchas cosas buenas durante estos 6 años de López Obrador, hay cosas que me parece la doctora tendrá que reflexionar. Quizá la deuda más grande que tiene el gobierno de López Obrador con los mexicanos es el problema de la violencia y de la inseguridad en el país. Desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando se desata la guerra contra el narcotráfico, la violencia en este país no ha parado, ¿no? Y esta violencia es algo que no pudo resolver, desafortunadamente, Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que esa es quizá una de las tareas más prioritarias de la próxima presidenta de este país. Otra tarea pendiente que me parece que tendrá que resolver la presidenta tiene que ver con cierto distanciamiento, lo voy a plantear en estos términos, de los movimientos sociales de izquierda. Me explico. Durante mucho tiempo antes de que López Obrador llegara a la presidencia, muchos de estos movimientos sociales recibían financiamiento del propio gobierno priista. Este financiamiento pues era utilizado un poco para tenerlos, digamos, bajo control.
Con ese financiamiento, muchas de estas organizaciones sociales llevaban a cabo proyectos en las comunidades y entonces, pues ahí más o menos caminaban de la mano. Cuando López Obrador llega a la presidencia, él lo que dice es, esas organizaciones, llegó un momento en que pues solo los liderazgos de esas organizaciones recibían los beneficios, ¿no? Ya no bajaban los recursos. Entonces López Obrador dijo, ya no va a haber ese tipo de apoyos, el único apoyo va a ser desde el gobierno. Y eso provocó un rompimiento con muchas organizaciones de la sociedad civil, con muchos movimientos sociales. Y a pesar de ese rompimiento, bueno, pues estos movimientos votaron por la continuidad de la izquierda. Yo creo que ahí la presidenta futura tiene una chamba por hacer, va a tener que resarcir. Hay otros sectores del país en donde también hay ciertas reticencias al López Obradorismo. Pienso básicamente, por ejemplo, en el mundo académico. López Obrador, cuando llega a la presidencia, lo que dice es, pues necesitamos hacer un gobierno más delgado para que los recursos que ahorremos, pues los destinemos a la población, al pueblo, ¿no? Vía las pensiones, vía becas para estudiantes, en fin. Y una parte de los recortes que hizo López Obrador en su gobierno le pegó mucho a la educación universitaria. Entonces hubo un distanciamiento tremendo, se dejaron de financiar muchos proyectos desde las universidades, y Claudia Sheinbaum, viviendo de la academia, porque también algo que no mencioné es que pues antes de incorporarse al movimiento, la doctora, pues ella es una académica de tiempo completo en la UNAM. Entonces, me parece que otra de las chambas pendientes, de los trabajos pendientes, es reconstruir la relación con el mundo académico, ¿no? Entonces, hay varias tareas como pendientes, pero me parece que la de la seguridad es como la fundamental, ¿no? La presidenta Sheinbaum. La doctora ha comenzado a anunciar a su gabinete. ¿Me sigue escuchando, verdad? Sí, sí. Te iba a preguntar, ¿de qué profesión es la doctora Sheinbaum? Bueno, ella es ingeniera en energía, es doctora. Recuerdo mucho que en las campañas la derecha hablaba de que necesitábamos regresar a las energías limpias, y en un debate dijo alguna cosa incorrecta la candidata de la derecha, y bueno, pues la ingeniera en energías, la doctora Claudia Sheinbaum, pues le puso ahí un correctivo bastante severo. Ella es una académica muy reconocida dentro de la universidad, fue hasta antes de incorporarse al movimiento académica de tiempo completo. Y yo creo que eso va a facilitar mucho la reconstrucción de la relación con los sectores académicos, ¿no? Sin duda, yo también creo. Bueno, algo que quería comentar, no sé si me permites también, es lo que tiene que ver con la continuidad o la ruptura entre un gobierno y otro. Desde la derecha, desde los medios corporativos, que el Obrador seguiría, digamos, mandando. Si uno observa los nombramientos recientes, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se puede repetir esa idea? Porque se cortó el internet. Sí, que yo lo que planteaba es que desde los medios de comunicación corporativos, desde los poderes fácticos, se ha construido la narrativa de que la doctora Claudia Sheinbaum solo va a obedecer órdenes del presidente López Obrador cuando éste se vaya, ¿no? Es decir, en esta perspectiva, yo creo que también muy machista, pues no se permite pensar que la propia doctora tome decisiones propias. Y yo lo que diría aquí es, si uno observa las recientes designaciones de su futuro gabinete, uno podría decir que hay una idea en principio de continuidad. Hay algunos funcionarios, aquí les llamamos secretarios de las carteras, ¿no? Educación, salud, en fin. Hay algunos funcionarios
que están ahora mismo con López Obrador y que ya han sido ratificados para continuar en el gobierno de la doctora Sheinbaum. ¿Cuáles son ellos? Bueno, espacios tan importantes como, por ejemplo, el secretario de Hacienda, ¿no? El encargado de la recaudación de impuestos. El secretario de Economía, ¿no? Que seguramente tendrá un trabajo importante. La Secretaría de Desarrollo Social, toda la que se encarga de desplegar los programas sociales, estos programas que le han dado identidad a la Cuarta Transformación, que es como la suele llamar López Obrador. Pero también del otro lado hay carteras en donde son elecciones de personajes nuevos, ¿no? Casi todos ellos vinculados al mundo académico y en particular al espacio de la UNAM, ¿no? Entonces yo lo que diría es, por las señales que ahora está mandando la doctora, hay una parte de continuidad, es decir, parece ser que lo que se hizo bien se le va a dar continuidad con las mismas personas en esas carteras, pero también está poniéndole su toque personal, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, pues, ¿no? Claro, y es una señal de prudencia también, porque las cosas que se están haciendo bien se mantienen con las mismas personas encargadas. Ya le resta un 50% a la incertidumbre que podrían decir algunos hoy qué va a pasar, el cambio de mando, el cambio de gobierno, va a haber crisis, en fin, abre flancos de duda. En cambio eso le da al revés, le da certeza política a la economía también de paso. Así que sí, se ve que es una buena medida. Ahora, hay otro aspecto que, si me permites, me gustaría comentar brevemente, y tiene que ver con lo que representa el gran poder que en las últimas elecciones la gente le dio a el partido en el gobierno, el partido Morena, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Obviamente en la presidencia la victoria fue contundente, ¿no? Cerca de 36 millones de votos contra apenas 12, 14, perdón por la cifra, que no la doy exacta, pero no más de 14 de la oposición. Pero no solo en la presidencia, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, tanto en los senadores como los diputados, el partido va a tener mayoría suficiente para cambiar la Constitución. Y entonces la gran discusión que se está dando en los espacios públicos tiene que ver con dos vertientes. La primera es si es bueno que un gobierno tenga tanto poder y ningún contrapeso, porque prácticamente la oposición de derecha y el PRI terminaron aplastados, pues, ¿no? Esa es una primera discusión. Y hay argumentos a favor y en contra de que un gobierno tenga ese poder tan enorme que le dio el pueblo en las urnas, ¿no? Los argumentos a favor sostienen que ese poder que le permite inclusive hacer modificaciones constitucionales que ya se están planteando, tiene una legitimidad democrática, pues, ¿no? Pero obviamente hay otro argumento, más desde la oposición, más desde la derecha derrotada, que lo que plantea es que simplemente no pueden hacer, el gobierno no puede hacer y deshacer solo porque tuvo 36 millones de votos, ¿no? Entonces ahí me parece un debate. Ese es por un lado. Luego, por otro, otra cuestión que se está discutiendo mucho en el país es el papel del propio partido. El partido, formalmente su nombre se llama Movimiento de Regeneración Nacional, y esto tiene una explicación. Cuando Andrés Manuel López Obrador abandona al Partido de la Revolución Democrática, es decir, al partido de izquierda, lo que él dice es: yo creo que este país necesita un gran movimiento que... Ahí está de vuelta. Gobierno, pues, y todo lo que eso implica. 6 años después, ahora en el 2024, tener la mayoría. Y la gran preocupación de muchas personas es que no necesariamente con esa ola que impulsó Andrés Manuel López Obrador, porque aquí lo que se dice es esos triunfos, tanto el del 18, que es más que obvio que se lo debe a él mismo López Obrador, pero el del 2024 también se lo debe al carisma,
al liderazgo de López Obrador, la gran discusión es si no estarán entrando muchos personajes que no te representan, ¿no? Te pongo solo un ejemplo, así por mencionar. Hay un diputado que es un actor, ¿no? Que en su momento marchó inclusive con la oposición, con la derecha, en estas marchas que se hacían en contra de López Obrador, y lo que ocurrió es que lo invitaron a que fuera diputado, y entonces ahora es diputado electo y entrará en funciones en unos meses. Y entonces al interior... ¿Qué partido es electo? Esta persona es un actor que no tenía partido, simplemente lo invitaron, es un actor conocido, era cantante, en fin, de la farándula, pues, pero lo invitaron, pues, ¿no? Primero lo invitó la derecha, cuando la derecha, pues, era oposición, y marchaba con la derecha. Después, cuando ya López Obrador comienzan a construir las listas para los diputados, lo invitan a esta persona. El asunto es que al interior del partido se ha dado una gran discusión de quiénes tendrían que estar llegando al partido, ¿no? Si pareciera ser que en esta ola, esta aplanadora del partido, pues están llegando gentes que no necesariamente comparten el ideario de la izquierda y menos el ideario del obradorismo. Otro ejemplo te menciono así muy rápidamente. En la pasada elección, una senadora, también una excomunicadora, una reportera, Lili Telles se llama, fue invitada por el mismo López Obrador a participar del movimiento y en ese momento ganó una senaduría. Bueno, pues a los 3 meses de que gana la senaduría y toma posición, se sale del partido y comienza a atacar permanentemente al gobierno de López Obrador y se une literalmente a la derecha. De hecho, ella iba a ser candidata a la presidencia, pero bueno, lo mismo está ocurriendo ahora. Y entonces, lo que está ocurriendo al interior del partido es que hay una gran reflexión y alguno de sus líderes, pues lo que dice es, a ver, es una tontería, dijo una palabra más fea, pero es una tontería, que ahora la gente pida que este diputado que te menciono, pues no acceda al poder, ¿no? Porque hay un plan para reformar la Constitución y necesitamos la mayor cantidad de votos posibles. Y entonces en el partido lo que están diciendo es, bueno, lo que estamos observando es que lo que en un principio fue un movimiento con un conjunto de valores muy loables, el poder por el poder, ¿no? Y esa discusión, pues la va a tener también que afrontar la próxima presidenta del país, ¿no? Hasta dónde la necesidad de tener, por ejemplo, ciertos escaños, pues lleva consigo hacer a un lado un conjunto de valores de izquierda. Hay una discusión muy amplia al interior de el propio partido ahora mismo sobre este tema. Entonces, ahí me parece como varios retos que tiene la próxima presidenta de este país frente a sí, ¿no? Sí, sin duda, porque es un movimiento, un proyecto político que la idea no es que se instrumentalice. Exacto, porque parece que para allá vamos. Pero en fin, esas son, me parece, cuestiones como normales en el momento en que un partido político institucionalizarse, ¿no? Aquí hay una discusión sobre si Morena es realmente un partido o sigue siendo un movimiento, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, no termina de ser un partido porque no hay procesos de institucionalización. Hay más bien el culto, si me permiten la expresión, a un líder, ¿no? En este caso López Obrador, y eso lo acerca más a un tipo de movimientos, ¿no? Entonces esa discusión me parece que se tendrá que dar, porque además entiendo yo que es natural el desgaste de los gobiernos, ¿no? Y ya aquí se comienza a plantear que ese tipo de cosas que entren personas que no necesariamente comparten los valores y que solo se les mete por suponer que van a atraer votos, fue lo que descompuso en buena medida al anterior partido de la izquierda, al PRD, ¿no? Entonces, hay una gran discusión. Yo concluiría hasta aquí planteándote que, mira, yo tengo 53 años, Felipe, y durante toda mi vida, pues, no había otra opción más que votar por el PRI, ¿no?
mis padres y mis abuelos habían naturalizado que no había otro partido que gobernara este país. ¿Aló, Fernando? A la gente mucho más politizada que en esa primera transición, ¿no? En esa llegada del PAN al gobierno cuando el PRI pierde después de 70 años, ¿no? Yo observo que el país se ha politizado más, lo observo mucho, por ejemplo, en la militancia de este partido. La gente critica mucho las decisiones ya de los dirigentes del propio partido Morena, y eso a mí me parece que es muy sano, porque yo lo que entiendo es que se comienza a construir ciudadanía. En este país, la verdad es que no se construyó ciudadanía en 70 años, ¿no? Porque había un partido hegemónico que limitaba los espacios de participación y, bueno, hablar de ciudadanía, pues no tenía mucho sentido en ese momento, ¿no? Yo creo que esos procesos de construcción de ciudadanía se han echado a andar de unos años para acá en nuestro país y eso a mí me da mucha alegría, ¿no? Claro, porque además va generando más comprensión, más conciencia en la ciudadana y ciudadanos. Y al ser más críticos también van a corregir o mejorar lo que puede hacer este gobierno y el que venga, y así sucesivamente. Claro. Fernando, estamos llegando a la hora de programa, queridas amigas, amigos, Deliberacionando número 7 del 2024. A esta hora de asamblea estuvimos con Fernando Aguilar Avilés, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y que nos ha dado una completísima reseña de la historia política de México hasta nuestros días. Yo creo, Fernando, que podríamos programar en un par de meses más o 3 meses más un nuevo contacto y evaluar un poquito ya cómo va el nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y si te parece, podemos invitar también a alguien más de allá de México. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cierto? Y tener una conversación interesante como la del día para continuar y darle un poquito de seguimiento. Desde acá de Chile nos interesa mucho lo que está pasando allá. Y una reflexión ahí final. está de vuelta, ahí está de vuelta. Perdón, decía yo que, todo, ¿sí? Perdón, decía yo que quizá para una reflexión final, que ya por el tiempo quizá no lo podemos desarrollar, pero a mí me parece importante quizá hacer ejercicios comparativos de estos procesos políticos en los distintos países de Latinoamérica. No sé, pienso en Chile, ¿no? Y cuando ustedes vivían una dictadura militar, ¿no? Evidentemente aquí lo que teníamos era un partido pues hegemónico, único, y entonces los procesos son completamente distintos, ¿no? Hoy tengo la impresión que en nuestro continente están ocurriendo procesos donde las izquierdas se están enfrentando enemigos comunes. Veamos lo que pasó en Bolivia simplemente hace algunos meses. Pero creo que sería importante que a lo mejor en el programa que tú tienes, hacer un ejercicio de reflexión sobre a lo mejor las diferencias en los procesos de transición democrática, ¿no? Yo pienso que comparar, por ejemplo, lo que ocurrió con Chile y con nuestro país sería fascinante, porque evidentemente son contextos radicalmente distintos, ¿no? Yo creo que ese ejercicio es necesario. ¿Y cuál ha sido el papel de la izquierda o de las izquierdas en estos distintos procesos de transición democrática? Me parece que es un trabajo ahí también de reflexión que tenemos por delante, ¿no? Así es, sí. Tenemos que hacer ese esfuerzo de hacer esa recopilación comparativa entre las políticas de nuestros países para el mejor vivir de nuestros pueblos. Muchas gracias, Fernando Aguilar Avilés, profesor de la UNAM. Te agradezco mucho el contacto, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar del embotellamiento. Les ofrezco una disculpa por las condiciones. Mira, vengo llegando apenas a casa desde que nos marcamos. Mira, una hora entera. Les ofrezco una disculpa, pero aquí estamos con mucho gusto. Agradezco la invitación y le mando un saludo a nuestros hermanos chilenos, a todo su pueblo maravilloso. Gracias también y muchos cariños al pueblo hermano mexicano. Ha sido un gran encuentro el día de hoy. Esperamos que en unos 3 meses más podamos tener un nuevo programa con Fernando y alguien más para hacer también un nuevo acercamiento a las políticas de ambos países ya en una mirada un poquito más comparativa o comparada. Muy Gracias, bien. Fernando, 1.000.000 y un abrazo desde México.
y abrazos también por allá. Y un abrazo a la comunidad chilena que hay aquí en México, que es muy amplia, ¿eh? Es numerosa, sí, lo sé. Muy bien. Ok, Buenas noches, que estén muy hasta bien. pronto. Igualmente. Abrazos. Chao, chao.